Dios les bendiga, queridos hermanos y amigos. Los saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Les invito a leer la palabra de Dios en el Evangelio según San Lucas. Vamos a ver el capítulo 15, los versículos 11 al 24. Capítulo 15 del 11 al 24 de San Lucas. Dice así: también dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su señor: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia, y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentara cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Amén. Amén. Amado Dios, gracias Padre, bendito sea tu nombre, Señor. Te alabamos, Señor, te adoramos, te bendecimos en esta noche, Señor, y te pedimos que tu gracia, que tu amor, tu misericordia sea en cada uno de nosotros, y que bendiga, Señor, a cada uno de tus hijos. Donde se escuche esta palabra, bendícela, Señor, bendice el hogar, bendice las vidas, Señor. Amado Dios, te pedimos también, Señor, que seas prosperando a cada uno de tus hijos, Señor. Y que cada día, Señor, podamos estar cerca de ti, Dios amado. Que cada día nos aferremos cada día más a ti, Señor. Que tu mano santa nos sostenga. Bendito seas, dador de la vida. Te adoramos, te bendecimos y te agradecemos. Gracias, Dios de los cielos, por tu amado Hijo. Amén. Amén. Tomen asiento, hermanos. Vamos a hablar sobre el Hijo pródigo. Un tema, hermanos, muy conocido. Sabemos, el Hijo pródigo es una parábola del Señor Jesús muy conocida. Amén. ¿Cuántos hogares, hermanos, estarán pasando esas cosas? ¿Cuántos hogares que pasan la tristeza de que los hijos se van o que están en malos caminos? Y es una realidad. El Señor pues cuenta esta parábola sobre las personas que toman decisiones equivocadas, son obcecadas, y también sobre la misericordia, pues especialmente la misericordia de Dios para cada uno. Vemos, hermanos, que este hijo, la decisión de este hijo, no sabemos, dice que eran gente de dinero, tenía bienes. Desde el momento que está pidiendo sus bienes era que había propiedades, bueno. Entonces este joven, muy obcecado, él en su juventud seguramente, él empezó a pensar: bueno, ya estoy acá aburrido, trabajando en la hacienda o en el negocio que ellos tenían, y empezó a meditar cómo le iría si él se fuera a otro lugar. Y estaba buscando su independencia, tanto de los padres como de Dios. No sabemos si su padre, siempre la Biblia habla del padre y no de la madre cuando habla en las parábolas, pero hermano, seguramente que tenía su mamá, su papá,
que lo menciona, le habrían aconsejado: ¿cómo te vas a ir, hijo? ¿Dónde? No conoces, tal vez es un lugar que vas a pasar mal o que te va a ocurrir algo. Bueno, hermano, siempre los padres preocupándonos a dónde van nuestros hijos. Entonces, hermanos, este joven ya, él no podía aceptar, nadie le iba a quitar de la cabeza que salga, porque ya estaba, su corazón ya estaba en donde él quería ir, a gozar, a estar libre. ¿Y cuántos jóvenes quieren eso? Lo hacen. En Estados Unidos nomás, creo que los hijos de 15, 16, de por ahí ya están libres, ya viven solos, viven por su cuenta. Todavía acá somos un poquito conservadores, pero hay personas, hay jóvenes, señoritas que dicen: no, mi papá me tiene muy ajustada acá, no puede hacer lo que yo quiero, mejor me voy. Entonces, hermanos, vemos que esas cosas ocurren. Y es así como este joven dice: junta toda su fortuna, todo lo que le tocó, porque en el tiempo, hermanos, en ese tiempo el Señor Jesús ya venía de la ley que el hijo mayor tenía las 2/3 partes, y de la otra parte que quedaba, de allí se iban a dividir todos los demás hijos. Entonces, seguramente que le da la parte que a él le correspondía, y él se va de su hogar, contento, feliz, pensando pues en que iba a encontrar lo que él no podía encontrar en su hogar, la felicidad. Ese entusiasmo de ser solo, de que nadie me controle, de que hasta se olvidó de Dios. Él solo quería conocer otros lugares, gozarse, y bueno, fue así, hermanos, como él llega a la ciudad. De los jóvenes acaudalados en ese tiempo, hermanos, buscaban ir a Roma, Antioquía, Corinto, eran lugares de placeres mundanos. Entonces, seguramente que ahí se habrá ido este joven. Entonces, bueno, cuando una persona tiene dinero, bueno, se puede invitar, y ahí lo siguen, porque tiene plata, le ven que tiene plata y lo siguen. Entonces, él se ha puesto, hermanos, en esa situación, a vivir la vida libre, a gastar el dinero, pues dice, en mujeres y en todos los placeres que pudo, hasta que, ¿qué pasó? Perdió todo su dinero. Y esto nos hace pensar, hermanos, cómo el pecado puede apartarnos de Dios, puede apartarnos de la familia. El pecado esclaviza, hermanos. El pecado es algo pues tan cruel, que nos hace salir de nuestros parámetros. Entonces, y el diablo está como león rugiente para ayudarnos a cumplir los deseos que a veces muchos tienen. Entonces es así como este joven decide pues dejar su hogar, decide dejar su hogar para estar deambulando de un lugar para otro. El hogar, hermanos, representa el cielo en esta parábola. ¿Cuántos se alejan de Dios? ¿Cuántos se alejan de Dios? No quieren ir al cielo porque quieren vivir en el pecado de la droga, de la prostitución, de todos los pecados que hay, de la corrupción, del sicariato, bueno, y de todo. Prefieren esa vida. Es como que este joven que dejó su hogar, no sabía lo que le iba a venir, pero él lo deja. Y es así, hermanos, el mundo no quiere saber nada de Dios, quiere solamente
gozarse o quiere hacer lo que desea, lo que ellos quieren. Pero, ¿y por qué? Porque Dios nos ha dado libre albedrío. Entonces tomamos las decisiones que nosotros queremos. Dios tan bueno, tan misericordioso, puso en nosotros el libre albedrío para poder decidir. Y es por eso que muchos deciden, pero deciden pues, hacen malas decisiones, como este joven. En el hogar nos criamos con moral, con principios, pero al salir del hogar y no tener a Cristo en el corazón, bueno, se va por otros caminos. Es así como este joven, vemos pues la situación tan caótica que pasa este joven, que ha malgastado toda su fortuna, tal vez, hermanos, hasta su salud, y llega un momento en que no tiene cómo ni para comer. Llega un momento tan difícil en su vida que no tiene ya dónde ir. Entonces dice que en esa provincia donde él estaba vino mucha hambre, tal vez no solamente ahí, sino fue una crisis de hambre mundial, no sabemos, pero no había ya había hambruna en la tierra. Pero aún así él empieza a humillarse, a degradarse como persona. Él que había estado el rico, el que daba todo, el que invitaba, ahora dice que se va a un lugar, a una persona que conocía y le dice, bueno, sí te puedo dar trabajo, pero en mi hacienda para que cuide los cerdos. Un trabajo, hermanos, que los judíos, para ellos... Degradante verdaderamente, porque ellos no podían comer la carne de cerdo. Entonces, sin embargo, él acepta. Y es así, hermanos, que poco a poco va perdiendo, lo poco que ganaba seguramente también ya no le alcanzaba ni para comer, que llega a una situación pues en que ya desea comer, dice, las bellotas de los algarrobos que comían los cerdos. Pero esa comida, hermanos, dice que comían la gente muy pobre. Pero pues estaba ya seguramente ahí en los cerdos, estaba todo, ¿cómo son los lugares donde habitan los cerdos? Yo solamente una vez en mi vida he visto un corral puede ser, de cerdos limpios. Cerdos limpios, hermanos, nunca me olvidaré que yo me quedé sorprendida porque siempre... Cerdos modernos. Sí, porque siempre que he visto pues un chiquero era pues sucio, por más que lo limpia el cerdo ensucia. Y me acuerdo que fui, nos invitaron a una planta de embutidos y fuimos con mi esposo en su tierra y vi unos cerdos, hermanos, eran gringos, eran cerdos gringos. Eran blancos, de ojos azules, grandes, sería así, y limpios, donde ellos estaban, su espacio era pero limpio. Yo nunca he visto yo un cerdo tan limpio, pero de verdad vi esa vez. Después, bueno, ya nunca más he tenido oportunidad de ver, pero sabemos cómo son. Alguna vez que hemos pasado por ahí, por donde, en mi tierra, donde se crían los cerdos. Entonces, hermanos, para él ya era la más grande humillación. Ya fue degradándose, hermanos, como persona y espiritualmente también. Y en esta situación, hermanos, que él se encontraba, él toma una decisión. Qué precioso, hermanos, cuando si uno está en pecado y llega un momento en que dices, bueno, ¿qué me pasa?
¿por qué estoy así? ¿Qué me pasó? ¿Por qué llegué a este estado? Y este joven dice pues que cuando él llega a esa situación, entonces él volviéndose en sí, es una frase, hermanos, tan profunda, tan hermosa, tan bonita, volviéndose en sí. O sea, hermanos, él compulsa sus ideas y dice, bueno, ¿qué hago acá? ¿Qué hago acá yo? ¿Qué hago? Y hermanos, se pone a pensar. Tal vez dirá, pues, mi padre es rico, tenemos una hacienda, tenemos propiedades y yo acá no tengo ni para comer. Y él como que despierta de un sueño, como que recién puede dimensionar hasta el grado que ha llegado su obstinación por salir de su hogar. Y así es el pecador, hermanos. Cada vez está más lejos de Dios, no quiere saber de Dios, cada vez se aparta y está en pecado. Vemos, hermanos, cómo está en otros países, no solo nosotros, en varios países, hermanos. Justo hoy día conversábamos y vemos que en Argentina, en el Ecuador, en Bolivia, hermanos, la maldad cada vez está más. Cuando escuchamos una noticia o leemos y decimos, pues bueno, no solo es en Perú. Y mis amigas de Argentina, cuando converso con ellas, me dicen, ya no se puede vivir acá. Es tremendo cómo la inseguridad ciudadana, cómo está cada vez. Y es por el pecado, hermanos. Es por el pecado, porque no tienen conciencia de lo que es el pecado. El pecado, como decía, hermanos, el pecado pues va cada vez hundiendo al ser humano en el lodo del pecado. Cada vez va perdiendo, hermanos, degradándose y ya no le interesa nada. Empieza tan simple, por un cigarrillo puede ser, por una copa de licor, y ahí, hermanos, el diablo es donde él trabaja. Él trabaja y de ahí sigue unas copitas más, de ahí sigue los amigos, los malos amigos, y le vienen pues hablando qué tal se formó las bandas que hay ahora, hermanos, de jóvenes. Y tal vez ahí es donde empiezan a pensar, si hacemos fácil, lo podemos hacer. Y por eso es que vemos, hermanos, tantas cosas aquí nomás en nuestro país, en nuestra sociedad. Es tan importante, hermanos, que nosotros tomemos conciencia de esto para que nosotros prediquemos el Evangelio. El pecado, hermanos, tengo unas citas. El pecado, vamos a buscar Isaías 59:2 sobre el pecado. Dice, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. El pecado, hermanos, nos ha separado, nos ha dividido entre vosotros y vuestro Dios. Y otra cita que podemos buscar también en Jeremías 8:34. Perdón, hermano. Bueno. A ver acá. Bueno, hermanos, acá está. Es en el 30:14. Dice, la segunda parte, bueno, vamos a leer todo el versículo. Todos, dicen, tus enamorados te olvidaron, no te buscan, porque como hiere un enemigo te herí, con azote de adversario cruel,
a causa de la magnitud de tu maldad y de la multitud de tus pecados. Él había llegado a esa situación, hermanos, que estamos en este versículo. Dios castigó al pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque había llegado a un estado pues tan tremendo que ya Dios no podía perdonar. Ya no podía perdonar. Entonces, porque Dios, un Dios bueno, misericordioso, amoroso, fiel, Él ama al pecador. Pero pues como siempre decimos, hermanos, Él detesta, odia el pecado. Y si al pueblo de Israel sabemos cómo, hermanos, cómo ellos les mandaba profetas que les hablaran, que se arrepintieran. Sin embargo, ellos nunca quisieron, al contrario, se iban hundiendo más en el pecado. Entonces, a este joven le pasó eso, que también, hermanos, sus amigos lo fueron dejando y él se fue hundiendo más y más en el pecado. Y así es, hermanos, como les decía, pues él reacciona, dice, volveré, ¿no? Qué precioso, hermano, qué reacción cuando verdaderamente nos humillamos delante de Dios. Esta expresión, hermanos, cuando dice volvió en sí, es como que recapacita, claro. Entonces, hermanos, piensa que es necesario volver a su hogar. Pero allí, hermanos, podemos ver esta frase, nos hace ver 4 pasos para el verdadero arrepentimiento. ¿Cómo debe ser? Primeramente, hermanos, él vuelve en sí. El primer paso, él vuelve en sí. Él recapacita, piensa, ¿cómo estoy acá? ¿Por qué? Si puedo estar allá. Y pensará, hermanos, en su padre, que era bueno, que le dio toda su fortuna y que lo va a perdonar tal vez, aunque él él no piensa regresar ya como hijo, sino como un jornalero. Entonces vemos, hermanos, luego él se humilla, ya no, hermanos, la situación humillante que tuvo de estar con los cerdos o de querer comer lo que comían los cerdos, sino una humillación de arrepentimiento. Él dice, volveré, ¿no? Que quiere volver, hermanos, a la casa de su padre y quiere, pues, y dice, le diré, Padre mío, he pecado contra el cielo y contra ti. Y eso es lo que el Señor quiere, hermanos, que nos humillemos delante de Dios, pero en arrepentimiento. No, hermanos, humillarnos de nombre, sino verdaderamente humillarse delante de Dios. Eso es lo importante, hermanos. La verdadera humillación es lo que Dios quiere. Ahora, hermanos, cómo él también no solamente él busca la humillación, se humilla, pero no es solamente, hermanos, humillarse y decir ya, sino dejar el pecado. Él reconoce el pecado. ¿Y qué pasa? Él reconoce el pecado y deja el pecado. Ese es el siguiente paso, que él deja el pecado. Y eso es lo que tiene que ser. No se puede humillar ni arrepentirse, hermanos, si no se deja el pecado. Él dejó el lugar donde estaba y todos los vicios que había, en los que había estado, él deja. Entonces así también Dios quiere, hermanos, que nos humillemos, pero que reconozcamos que hemos pecado. Él reconoció que ha pecado, entonces
si él reconoce, hermano, quiere decir que vuelve en sí, reconoce el pecado y dice, se acerca a Dios. Yo creo que él, un judío, hermanos, conocía a Dios. Y yo creo que este joven se recordó de Dios. Quizás se encomendaría a Dios para volver a su casa. Porque tal vez él pensaba, no me va a recibir mi padre. Pero, como vemos, hermanos, era algo pues tan diferente a lo que él pensaba. Porque había un padre bueno que lo esperaba, que siempre lo esperaba. Y luego, hermanos, que él ya reconoce pues su condición, ¿qué pasa? Entonces allí, hermanos, cuando la voluntad entra en acción, que a mí me gusta decir siempre, la voluntad entra en acción y él se va, deja todo y se va a su casa. Y así, hermanos, vemos que así debe ser, que el pecador debe dejar, y si alguno de nosotros estamos en pecado también, no solamente es humillar y perdóname Señor, no, sino que tengo que dejar el vicio, las cosas que se ha adquirido y que es pecado para Dios. Entonces, eso es lo importante, hermanos, que debemos de tomar en cuenta de este joven. Me hace recordar, hermanos, cuando una vez leí un caso de un joven que había dejado su hogar y dice que sus padres ya eran ancianos, él se había ido cuánto tiempo, pero se arrepiente igual, como y le dice a sus padres, si ustedes, yo quiero regresar al hogar, pero no les exijo que me reciban. Si ustedes quieren, si me quieren recibir, había visto junto a su casa un árbol, y le dijo, pongan un pañuelo blanco en el árbol. Si ustedes me quieren recibir, esa va a ser la respuesta. Dice que los padres tan contentos, todo el árbol lo llenaron de pañuelos blancos, porque quería que su hijo vuelva. Y así, hermano, pasó con este padre cuando lo ven nomás a su hijo que llega y dice, ¿cómo estaría de harapos, sucio? ¿Cómo estaría? Pero, hermanos, ese amor del Padre, ese amor de nuestro Dios, dice que se acercó, lo abrazó y lo besó. Y eso es lo que Dios quiere, hermanos. Nosotros como pecadores, ¿cómo hemos llegado? ¿En qué condición hemos llegado? De pecado. La palabra de Dios dice que no es justo ni a uno, porque cuando todos pecados están destituidos de la gloria de Dios, así que no podemos decir, no, yo sí llegué limpia. Bueno, limpia de bañarnos, sí, pero no limpia de pecado. Entonces, hermanos, y Dios nos perdona. Dios nos perdona nuestros pecados y nos lava con su sangre. ¿Cómo me apasiona, hermanos, la doctrina de la salvación? Me apasiona, les enseñamos en la iglesia. Es hermoso, hermanos, cuando recordamos que Dios, el Señor Jesús, nos perdona nuestros pecados, nos lava con su sangre. El Espíritu Santo nos quita las vestiduras sucias y nos pone una nueva vestidura, que la tenemos que cuidar siempre. Y luego, hermanos, el Padre nos justifica. Y luego nos adopta en su familia. Y luego viene la santificación hasta que venga el Señor, y después la glorificación cuando ya, hermanos, venga el Señor y estén las nubes para irnos con Él. Hermanos, es tan hermoso cómo se transforma, cómo transforma el Evangelio, cómo cambia la persona. Este joven que no esperaba ese recibimiento, porque ¿qué le dice? Recíbeme como uno de tus jornaleros. Él no venía al hogar como hijo,
había perdido, hermanos, legalmente de ser hijo de él, porque él se fue. Pero él le dice pues que le reciba como uno de sus jornaleros. Pero el padre lo ve, ¿y qué dice? Se goza tanto, hermanos, que dice que haya fiesta. No solamente él, sino que a toda la familia y los siervos y todo, que hagan fiesta. Y le dice pues que lo vista con la mejor ropa, que le ponga un anillo, que le ponga calzado, que maten el becerro gordo y todo, para hacer fiesta. ¿Y esto a dónde nos lleva, hermanos? Dice la palabra de Dios, cuando un pecador se arrepiente, fiesta en el cielo. Entonces, hermanos, también aquí cuando él pues llega, su padre dice todas estas cosas, su discurso que él había, el joven había ya pensado todo lo que le decía papá, creo que ya no le alcanzó a decir porque lo besó y lo trató pues con tanto amor que ya, hermanos, este joven, pero la intención Dios le escuchó, que pudo pues, hermanos, de esa forma ser recibido. Ahora, hermanos, las vestiduras, dice que esas vestiduras, las mejores vestiduras que pide que le pongan a su hijo, eran solamente para huéspedes ilustres que venían así al hogar. Esa es la vestidura que le pone. El anillo significaba la legalidad, o sea, lo está recibiendo nuevamente como hijo, porque él se había ido del hogar como desde ese momento, por lo tanto él pierde legalmente la legitimidad de ser hijo. Y al poner el anillo nuevamente él vuelve a ser hijo. Los siervos caminaban sin calzado, le ponen también el calzado. Entonces, hermanos, vemos y hay fiesta. Es algo maravilloso, hermanos, tiene una relación con cuando un pecador se arrepiente, como Dios, hermanos, dice que los ángeles del cielo hacen fiesta y cómo Dios los recibe. Lo más maravilloso de esta parábola, hermanos, cómo Dios recibe al pecador, no importa la condición, no importa si ha estado en lo más sucio, pero Dios lo perdona cuando hay arrepentimiento genuino. No es decir nomás, Señor, yo te pido perdón, me arrepiento, de labios. Pueden decir esas palabras, pero dejar el pecado, para que entonces ahí sí hay convicción, como hubo convicción en este joven. Él dejó el pecado y regresa, o sea, sale del mundo, vamos a decir, y va a Cristo. Y ese es, hermanos, lo que tenemos que entender, que tenemos un Padre bueno, misericordioso, un Dios de amor, de perdón, un Dios que nos ama, un Dios que quiere darnos lo mejor, pero nosotros rechazamos muchas veces por ser obcecados como este joven, que él pensaba pues de que iba a estar mejor, y muchas veces se pierden tantas cosas, hermanos, y se tiene que volver pues arrepentidos porque se han perdido cosas que no se hubieran perdido si es que no se hubiera salido del lugar, ¿no? Entonces, hermanos, vemos cómo Dios es bueno, cómo Dios es misericordioso, cómo Dios nos ama, y que cualquier cosa, hermanos, si alguno de nosotros estamos pues que no tenemos una relación vital con el Señor, vamos, hermanos, a arrepentirnos, a humillarnos. A veces podemos decir, yo no peco, yo no hago esto, no hago lo otro, pero ¿saben qué? Uno de los pecados que siempre mayormente tenemos es enojarnos, el carácter, es el carácter. Y ahí pecamos, hermanos, el carácter. Y eso tenemos que pedirle, hermanos, a nuestro Dios.
que nos ayude a cambiar nuestro carácter. El Espíritu Santo, hermanos, Él es nuestro ayudador, y a Él pedirle que cambie nuestro carácter. Ese es el pecado mayormente, hermanos. Yo puedo analizar, pensar y digo, ¿verdad? De la mayoría que mantenemos, claro, ya no es tanto como cuando estaba en el mundo, pero siempre, todavía rezamos. Entonces, hermanos, hay que cambiar, pedir a Dios que nos ayude a ser buenos cristianos. Amén. Y si no se ha arrepentido alguno de las personas que están escuchando, pues si no han aceptado a Cristo, arrepiéntanse, que Él como Padre bueno, con los brazos abiertos, quiere recibirlos para que sean sus hijos y darles lo mejor. Las vestiduras que el Espíritu Santo nos ha dado es una vestidura que tenemos que cuidarla, no mancharla con el pecado. ¿Cómo se peca, hermano? Se peca con el pensamiento, con las acciones, con las manos, con los pies, con todo pecamos, hermanos. Entonces tengamos mucho cuidado cómo vivimos, porque Dios está viendo todo. Si queremos, hermanos, gozar de la vida eterna, tenemos que humillarnos delante de Dios, dejar el pecado, reconocer, humillarnos, reconocer que somos pecadores, que le fallamos a Dios, y luego, pues, hermanos, a arrepentimiento, y vamos a gozar. Un día, ya, hermanos, siendo cristianos, gozamos de las bendiciones de Dios. Cada día gozamos de las bendiciones, de los regalos que Dios nos hace cada día. Y, hermanos, si somos fieles, estaremos, pues, hermanos, en las bodas del Cordero, gozándonos en esa fiesta que será tan preciosa, hermanos. Amén. Qué maravillosa será esa fiesta. Seamos fieles, hermanos, seamos fieles. Vivamos en santidad, en amor, porque Cristo viene. Dios les bendiga. Amén. Hasta la próxima. Amén.